Bueno, muy buenas tardes. Les doy una cordial bienvenida y agradezco el interés por la actividad del día de hoy, en el que se presentará el Manual de Investigación en Sociología Jurídica por parte del editor del mismo, Jiri Privan, para luego escuchar la conferencia Perspectivas Sociojurídicas para Problemas de Justicia Transicional, que se desarrolla en el marco del Seminario de Sociología Jurídica del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Lucas Gioja. Aprovecho la oportunidad para agradecer a las autoridades por el espacio que nos permite realizar esta actividad, también a la Facultad de Derecho. La tarea de interpretación y traducción de la primera parte de esta actividad estará a cargo de Patricio Sermo y la moderación a cargo de Pablo Aba. Bueno, y como muchos de ustedes ya saben porque han participado en actividades anteriores realizadas en este espacio, es un espacio donde se realizan distintas actividades vinculadas a la sociología jurídica, proponiendo presentación de libros, diálogos, análisis, reflexiones con reconocidos y destacados sociólogos y sociólogas del derecho e investigadores de este campo que permiten compartir información para tomar decisiones con evidencia. Para quienes nos dedicamos a la sociología jurídica, leer en la introducción del libro editado por Jiri, para algunos sorprende, para otros no, pero me gustó y lo voy a compartir. Jiri afirma que hoy en día la sociología jurídica se impone tanto como una teoría general del derecho como un conjunto específico de métodos empíricos y herramientas prácticas que examinan el funcionamiento de la sociedad, de los diferentes sistemas, órdenes y regímenes jurídicos. Acerca del libro sobre el cual, sobre el contenido, acerca del contenido y su desarrollo que estará a cargo de Jiri, simplemente voy a referir que está dividido en 3 partes. Este manual, Research Handbook on Sociology of Law, se centra la primera parte en la relación de la sociología jurídica con otras disciplinas, tales como el derecho, la antropología, la etnografía, la historia y la economía. Y de esa primera parte próximamente, también dentro del marco de las actividades del seminario, expondrá el trabajo que presentó para esta obra colectiva José Ramón Bengoechea, actualmente director de la maestría del Instituto Internacional de Sociología Jurídica en Oñati. De la segunda parte, también siguiendo los lineamientos que Jiri nos expone en el libro, se revisan las principales investigaciones sociológicas sobre derecho y sistemas jurídicos. Los temas principales son Estado de Derecho, derecho vivo, sistemas jurídicos, cultura jurídica, conciencia jurídica, la subjetividad, la temporalidad, las imágenes jurídicas y profesiones jurídicas. En relación a esta parte del libro, uno de los expositores que tendremos también próximamente es Pierre Guggentif, que se referirá a la constitución jurídica de la subjetividad y el abordaje de o la aplicación de las teorías sociológicas para abordar la subjetividad. Y la tercera parte del manual finalmente se ocupa de las perspectivas sociológicas aplicables a las distintas disciplinas jurídicas específicas, por ejemplo, sociología del derecho de familia, sociología del derecho constitucional, sociología del derecho contractual, entre otras, y como parte de esta tercera parte están los trabajos de Estefan y Camilo, que son los que escucharemos en la reunión de hoy, sobre justicia transicional, o como ha sido denominado el título de la conferencia, perspectivas sociológicos jurídicas para problemas de justicia transicional. Bueno, no me quiero detener mucho más, ni extenderme mucho más. Nuevamente, bienvenidos. Gracias a quienes están compartiendo la actividad. Jiri, we are ready to listen to you. Okay,
Buenas tardes, muchas gracias. And I will, I'm afraid, continue in English because excuse me, Shiri. In this moment is to take part Vincenzo Ferrari. Do you know? Yes, of course. Hello, Vincenzo. Great to. Okay. Great okay. to have you here. We can start. Excuse me. Okay, so I'm really grateful to Stefan, Camilo, and Laura for organizing this together. And I am here just as a warm-up band for the real stars, for Stefan and Camilo. Yeah. And I will briefly introduce the research handbook for which Camilo and Stefan produced an amazing chapter on transitional justice. I should say that I have a privilege to know Stefan through old collaborations. On transitional justice in post-communist Europe, post-apartheid South Africa, and other areas of transitional justice, including Latin American countries. So a long-standing collaboration, long-standing friendship, and I am so glad I can be here with all of you. Now about the book. It's always difficult to do an edited volume. Okay, and today there are too many books being published every year. We live in abundance times of academic publishing and writing. So I was reluctant to take on the role of the editor, but the end was my big surprise that it was a pleasant and wonderful exercise and experience. So why research handbook? Handbooks are popular with the publisher or publishers, and they are a bit a hybrid between edited volume and a journal. So we decided to put together an international group of scholars in sociology of law, and revisit big themes, big concepts, and classic ideas which still form
the contemporary sociology of law studies. So as Laura introduced— Sorry, Jiri. Jiri, just a minute. Could you move the translation to the English channel? So it right. So you can speak so this slowly. is better. And so I can speak and it will be simultaneous now. So I can speak faster. Good. Okay. Yeah. I thought this. I somehow thought this will be very long. Yeah. It's okay. So I will speak slowly but continuously. Yeah. Okay. So we decided to, as Laura introduced the book, yeah. So we decided that there should be a section on sociology of law and other disciplines. There should be the sociological concept of law section, because sociology deals with and conceptualizes law differently, and there should be different disciplines of sociology of different disciplines, legal disciplines. I think that what the success of the handbook is that we managed to invite scholars from different traditions, with different perspectives and of different experience. So there are rising stars next to people who are distinguished scholars. This is I think one benefit of the book, that it shows intellectual and academic diversity, and our job was special in terms of setting up the sociology of law as a classic discipline, as a specific discipline, and as a contemporary discipline, which shouldn't be shouldn't be conflated or shouldn't be taken for other disciplines such as socio-legal studies, law and society, interdisciplinary studies. That it's a distinct discipline. That's why we invited scholars who are legal historians, anthropologists, ethnographers, who are economists, to cover their disciplines and the importance of sociology of law for their own research. Second, the book, if you look at it, I can show you. This is what I want to share with you, and I should say that yes, we are very privileged. All of us are privileged that Martin Kriegier wrote a nice blurb, and this picture is quite interesting because it's a picture of justice painted by one of the most distinguished Czech artists of his generation, in his 60s now, Tomáš Císařovský. He painted this picture in 1992, which from the transitional justice perspective was an interesting time. It was the time when all those hopes of dismantling communism and building democracy became much more challenged by fears. What's gonna happen?
Yugoslavia descending into civil wars, Czechoslovakia peacefully splitting, and the ideal of justice somewhere hiding, somewhere pointing, and almost symbolically obscured. Our job, however, wasn't, is my pace of speech okay? Okay, good. So our job was to invite scholars to think about their disciplines, about their own research, and present it in the context of the current handbook, which could be then shared with scholars all around the world. So you can download. What is the benefit of handbooks is you can download individual chapters if you do your research. So let me go very quickly through some chapters which are presented there. We heard Jorge Ramon distinguishing sociology of law and theory, legal theory. Roger Cotterell, sociological jurisprudence. He just had a book on sociological jurisprudence. And then you have a young rising star of legal history, Chloe Kennedy from Edinburgh, followed by legal anthropology, Fernanda Perrier, Anne Griffith, again from Edinburgh, on ethnography, and we have sociology of law and economy, science and regulation. If you happen to have some links with the Oñate Institute for the Sociology of Law, and I know there are people in this room who have very close links, Vincenzo, Stefan, and Camilo, and others. So you can see some names which sound familiar. Yes, this is these groups, these clusters of scholars. I won't pretend we succeeded in putting together a global team. This is for the next project, and Laura mentioned that there will be a research handbook of sociology of law in Latin America, and that's extremely important. We couldn't cover that much. But I want to show you how. So sociology of law as a discipline among other disciplines in the study of law. Sociological concept of law and legal system is important here as the rule of law. And when you look at this second part, we decided to go for conceptual analysis and revisiting some classic concepts which are important for legal as much as social science. So, sociology of living law, legal culture, David Nelken, legal system, Nobles and Schiff, consciousness and hegemony. Here you have an insight from more of law and society in the United States, but then you have legal subjectivity, legal temporality, legal images finished with legal professions. These are all problems and concepts which define a legal system as much as social science, subjectivity, temporality, imaginaries, system, culture, consciousness, and so this was the idea of the second part is simply to bring together social and legal sciences and highlight common conceptualizations.
And the final part, so disciplines, conceptualizations, and then specific legal disciplines, so sociology of legal disciplines. And of course, here you can go, as we started, constitutional law, transnational constitutions, property law, from contract perspective, and then more critical and gender perspective by Antonia Layard, family law, law and religion, health law, deviance, criminal law, housing law, labor law, digital law, artificial intelligence. And as you can see, Stefan and Camilo's chapter concludes the whole volume, and there is a deep logic in it, because transitional justice has global and comparative perspectives, and it shows obviously political aspects of law, but at the same time it shows how it's not just law which is in transition, it's society which is in transition. It is our very concept of law which is in transition, and which needs to be taken seriously and tackled by methodologies and perspectives which go beyond narrow national or regional perspectives. So that's why we have global and comparative perspectives. So the logic of the book is clear. It is not, its aim is to serve as a background for research of starting academics, as much as complex research of senior research teams. What we succeeded in, I think, is we succeeded in bringing together a diverse team, maybe not diverse enough. I definitely would love to have more contributors from Latin America, Africa, and even Central Eastern Europe. When you look at it, these regions are clearly underrepresented. But it was beyond our possibility and beyond our reach. It hopefully will follow in the next research handbook. What we failed in is, this perspective is not global. And the question is, how global can you go when you globalize, transnationalize? The risk is that you end up in a situation in which people stop listening to each other, because everyone covers his or her narrow field of socio-legal studies. And this is what we wanted to avoid, because if you look at the recent publications, there's plenty of literature on law and society, or socio-legal studies, or law and something. And those of you who happen to read even my older work, you know that I follow, in this respect, I follow criticisms of law and society movement, that it's misleading, because it puts as if law is outside society. So there you have law and society. Law is always in society. And this is what we try to show in this book. And we try to introduce different methods and perspectives which show
that law is always in society, that different legal disciplines are always not just part of law studies, but part of sociological studies of legal disciplines, and that legal concepts and sociological concepts have a lot in common and a lot to offer in their for researchers when they engage in research. So all chapters are all chapters have basic concepts, basic methods, methodologies, and summaries of the current state of research and possible future areas of research in respective fields of sociology of law. And I probably should stop here and leave some space for brief questions if there are any. Pablo, thank you, Shiri. Pablo, ¿estás por ahí? Estoy. Ok. Giri, quería saber si había alguna pregunta para él en el auditorio. A mí me gustaría compartirle a Shiri, mientras vamos revisando el chat o las preguntas que para compartir, porque no tuvimos todavía la oportunidad de decírselo con Camilo. Diseñamos un programa para una materia que actualmente se está dando en la Facultad de Derecho en la Universidad de Buenos Aires, una asignatura que es válida para el doctorado y por lo tanto tiene como estudiantes a quienes desarrollan investigaciones con perspectivas sociojurídicas, y el handbook, el Research Handbook, se convierte en bibliografía obligatoria, es decir, decidimos un poco elaborar el programa teniendo presente especialmente las partes que integran este manual. Así que compartirle esto que me parece que lo va a poner muy contento. Pablo, ¿querés traducirme para compartirle a Shiri? Okay, what Laura just says that the handbook has been made the key book of a new subject that is being teaching at the University of Buenos Aires, and it's a subject dedicated to doctoral students and research students. That's amazing. It's very pleasing, and I am sure that Stefan and Camilo are absolutely flattered because their chapter is really amazing, and it's a jewel in the book. Yes, so and they will definitely introduce their own research, which is amazing, which is inspiring, and I'm really honored on behalf of every contributor to the research handbook. We should move forward to a Spanish version of it. Exactly. Very good idea. Y bueno, es una tarea que tendríamos que emprender varios. Bueno, ¿alguna otra intervención? Vincenzo, sé que estás presente, acompañándonos. Por ahora no. Por ahora ver no, si no te estoy escuchamos muy aprendiendo. bien. Por ahora Estoy no, dice. aprendiendo mucho. Quizás dejemos las Ya he preguntas leído para el libro después. y me gusta conocer la opinión de los colegas. Perfecto. Bueno, we leave the question for the end. Dejamos las preguntas para el final, ¿te parece? Sí, muy bien. Bueno, me toca presentar el panel de perspectivas sociojurídicas para los casos de justicia transicional.
puede ser que uno no esté familiarizado con la justicia transicional, que es aquella que se refiere a la forma en que los países que abandonan periodos de conflicto y represión usan para hacer frente a violaciones masivas o sistemáticas de derechos humanos, ¿no? La justicia transicional se refiere a delitos de tal magnitud, de tal gravedad, que el sistema judicial convencional no puede responder, y es ahí donde se requiere una respuesta especial del sistema jurídico y en donde la justicia transicional empieza a tener un valor especial. Yo trataba de pensar 3 momentos históricos claros para la justicia transicional. El primero claramente tiene que ver con los juicios de Nuremberg y los juicios en Japón también después de la Segunda Guerra Mundial. Hay como una segunda ola, una segunda etapa vinculadas a las dictaduras políticas, en particular en América Latina, y lo que significó la represión, por ejemplo, en la Argentina. Y uno más contemporáneo, que es el que estamos viviendo, en donde determinadas minorías o mayorías se tratan de imponer o tratan de exterminar a otra minoría en un territorio determinado. Hoy, para hablar de esto, estamos encantados también y orgullosos de contar con la participación en nuestro seminario permanente de sociología con 2 académicos y policy makers de la calidad de Stefan Parmentier y de Camilo Eduardo Umaña. Voy a presentar en primer lugar a Stefan. Stefan estudió Derecho y Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad de Gante y Lovaina, Sociología y Resolución de Conflictos en el Instituto Humphrey de Asuntos Públicos, y actualmente es profesor de Sociología del Crimen, Derecho y Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de Lovaina. También coordina la línea de investigación sobre derechos humanos y justicia transicional del Instituto de Criminología de Lovaina, y se desempeña como presidente del Consejo Interdocente de Cooperación para el Desarrollo de esta misma universidad. Además, es el secretario de la Sociedad Internacional de Criminología desde el año 2010 y miembro del Consejo Asesor del Centro de Criminología de Oxford y del Centro Internacional para la Justicia Transicional. En septiembre de 2018 fue nombrado, por eso decía lo de Policy Maker, por el Ministerio de Justicia belga en el comité de expertos de 3 personas para el establecimiento de una institución nacional de derechos humanos en Bélgica. Y en el 2017 recibió, entre otros premios, ha recibido varios premios a lo largo de su carrera, el premio Tercera Vía de la Sociedad Serbia de Victimología por su investigación sobre un enfoque integral y sin conflictos para abordar la guerra y los crímenes que se suceden en estas. Este es un resumen de un extenso y increíble currículum que tiene Stefan. Camilo es doctor en criminología por la Universidad de Ottawa, en convenio con la Universidad del País Vasco, y ha recibido el reconocimiento summa cum laude por este doctorado. También es doctor en Sociología del Derecho por la Universidad del País Vasco y también reconocido cum laude en esta universidad. Ha hecho el máster en Sociología del Derecho en el Instituto Internacional de Sociología del Derecho y tiene una especialización en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en la Universidad del Externado de Colombia. Es catedrático de Derecho y codirector de la Maestría de Derechos Humanos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Ha sido consultor del estudio sobre Administración de Justicia, Impunidad y Hallazgos Judiciales sobre violaciones de derechos humanos en la Comisión para la Verdad en Colombia. Espero no haberme, seguramente me habré pasado varias cosas o varios antecedentes de ambos, pero bueno, brevitatis causa, la idea era tener una presentación mínima de tan extenso y brillantes currículum y antecedentes. Me gustaría comenzar el panel con una pregunta a Stefan como disparador de esta charla, y es aquella que a ver si nos puede ubicar en qué estado está hoy la justicia transicional y cuál es la agenda de ella para este momento. Okay.
Muchas gracias a Pablo y a Laura, naturalmente, a todos los colegas que están presentes esta tarde, esta noche para mí y para Jerzy también, me parece. Muchas gracias a Jerzy también por sus palabras tan amables. El verdadero trabajo ha sido el suyo, naturalmente, de invitar a la gente, de coordinar a un libro de esa tasa. Y es un desafío enorme, pero el producto final nos ha parecido muy lindo. Y estamos muy felices que ustedes también en Buenos Aires han decidido de poder utilizar ese libro como literatura por el seminario y los alumnos. Bueno, estimados colegas del Instituto de la Universidad de Buenos Aires, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños a ustedes por el bicentenario de la universidad misma. Y también a Jerzy, porque ese día, esa noche, es su cumpleaños también. Gracias por la invitación a Camilo y a mí. Es un gran honor, un gran placer de estar con ustedes y de compartir algunas ideas. No es posible dar todos los detalles del capítulo o porque hay tantas cosas que discutir, pero vamos a intentar de enfatizar las líneas principales, digamos del libro o de nuestro capítulo en el libro. Sí, es un poco una peña que no podemos estar físicamente con ustedes esta tarde, pero esperamos sinceramente que llegue el día en que sea posible visitar de nuevo su hermosa universidad y su hermosa ciudad y compartir las reflexiones en vivo, ¿no? Que es al final un poco más intenso y muy enriquecedor. Yo voy a introducir el tema un poquito y explicar la estructura de nuestra exposición. Tenemos, si hemos bien entendido, más o menos 45 a 50 minutos en todo, ¿verdad? Sí, Estefan, correcto. Ok, Entre los gracias. Sí. Ambos. Y entonces podemos naturalmente tener una discusión con los participantes. Bueno, en términos de introducción, quiero enfatizar que en las últimas décadas muchas sociedades, han pasado de un régimen autoritario a nuevas formas de democracia. O otra posibilidad de un conflicto violento y una guerra al final de las hostilidades y la paz. En ese contexto, los nuevos poseedores del poder se enfrentan inevitablemente a difíciles cuestiones sobre el legado del pasado. Por ejemplo, entre esas preguntas más frecuentes figuran las siguientes. ¿Cómo tratar a los autores de delitos graves del pasado? Otra pregunta, ¿es mejor recordar los horrores del pasado o olvidarlos? Otra pregunta, ¿es apropiado quizá y posible romper la impunidad, enjuiciar penalmente y procesar a los delincuentes más responsables? ¿Cómo se puede abordar y reparar el daño causado a las víctimas? Y en términos más generales, ¿cuál es el margen para la adopción de decisiones independientes por parte de los países y los nuevos regímenes en el complejo contexto de programas políticos, económicos y jurídicos contrapuestos? Bueno, la segunda mitad del siglo XX está llena de ejemplos de esos conflictos y de las cuestiones que de ellos se derivan, como, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, ella misma,
pero naturalmente también el restablecimiento de la democracia en España, en Grecia, en Portugal y más tarde en la Argentina, en Chile. También el periodo posterior a la caída del muro de Berlín, la segunda etapa de la cual habló Pablo. El muro de Berlín, las guerras de los Balcanes, la Sudáfrica posterior al apartheid, la Ruanda posterior al genocidio, etcétera, etcétera. Y actualmente los primeros 20 años, digamos, 2 décadas del nuevo milenio, han sido testigos de varios ejemplos como la primavera árabe, los acuerdos posteriores a la paz en Colombia, por ejemplo, y en Sudán. Y naturalmente en esos días vivimos los conflictos violentos y preocupantes en Afganistán, Irak y Siria. Los contextos y cuestiones anteriores están hoy en día subsumidos en el concepto, ese concepto general de justicia transicional. O de vez en cuando se habla de justicia en transición. Y sería interesante de poder discutir sobre esa diferencia y los diferentes aspectos de los dos términos, de los dos conceptos para países diferentes también. Y ese concepto se ha afianzado rápidamente en la investigación, la formulación de políticas nacionales e internacionales. En nuestra contribución de hoy seguiremos, Camilo y yo, 2 objetivos, digamos, principales. En primer lugar, explicaremos brevemente los orígenes y el contenido de la noción de justicia transicional y sus 4 o quizá 3 o quizá 5, depende de la visión, componentes principales. Y además nos gustará mostrar la importancia de aplicar varias perspectivas sociojurídicas con la idea de enriquecer el debate sobre esa justicia transicional misma y su papel en las sociedades afectadas. Entonces, la estructura de nuestra exposición es la siguiente. Yo voy a hablar un poquito en 2 líneas sobre el concepto más de la justicia transicional. Entonces, Camilo va a seguir y va a hablar sobre el tema, uno de los temas muy interesantes de la búsqueda de la verdad y la emergencia de comisiones de la verdad y de vez en cuando también reconciliación. Entonces va a seguir con el tema de la impunidad y de los juicios penales. Y después yo voy a hablar un poquito de la reparación a las víctimas por el daño causado. Para terminar con algunas reflexiones conclusivas, ¿no? Dentro de 50 minutos será el desafío principal de esta noche. Pero bueno, la justicia transicional, ¿qué hay en ese nombre? Hay varias definiciones, vamos a enfatizar 2 y que son bastante diferentes. Porque, por ejemplo, el Centro Internacional para la Justicia Transicional, que es un mayor think tank basado en Nueva York, define la justicia transicional como el conjunto de medidas judiciales y no judiciales que han sido implementadas por diferentes países con el fin de reparar los legados de abusos masivos de los derechos humanos. Estas medidas incluyen enjuiciamientos penales, comisiones de la verdad, programas de reparación y diversos tipos de reformas institucionales. Bueno, el término específico justicia transicional surgió a principios del diseño de los años 90 del siglo pasado, poco después de la inesperada y rápida implosión de los regímenes comunistas de Europa Central y Oriental tras la caída del muro de Berlín. En los primeros años se centró en la tendencia mundial
de las transiciones políticas de alejamiento de los autoritarismos y hacia la democratización. Y se centró en la tortura, los asesinatos y las desapariciones de muchas personas, en su mayoría por agentes estatales. Pero en 2004 había un marco, una modificación muy importante de la parte de las Naciones Unidas, porque ese marco conceptual de la justicia de transición se amplió a través de un informe del secretario general sobre el Estado de Derecho y la justicia transicional. El informe consideraba que la justicia de transición era el conjunto de procesos y mecanismos asociados a los intentos de una sociedad de asumir un legado de abusos pasados en gran escala. No solamente democratización o autoritarismo, pero abusos pasados en gran escala, a fin de garantizar una rendición de cuentas, servir a la justicia y lograr la reconciliación. Y se ve las diferencias entre esas definiciones. En primer lugar, esa definición última añadió una serie de objetivos para las acciones e intervenciones de la justicia de transición, a saber, garantizar la rendición de cuentas, servir a la justicia misma y lograr la reconciliación. Y en segundo lugar, sustituyó la idea de las transiciones políticas y los cambios de régimen por la noción de los abusos a gran escala, en cualquier contexto, también dentro de los países democráticos. Y como resultado, situaciones tan diversas como la desmovilización durante el conflicto violento que se vivía entonces en Colombia, por ejemplo, la colocación de niños indígenas e internados en el Canadá y en Australia, donde sufrieron abusos sexuales, podían quedar subsumidas bajo el epígrafe de la justicia transicional. Entonces, un concepto muy largo. Y hay discusiones, naturalmente, sobre ese concepto que se ha enlargado. Echemos un vistazo rápido a los principales pilares de la justicia de transición, o componentes, como se dice, en relación con esos crímenes internacionales, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y el genocidio. Y entonces, soy contento de poder dar la palabra a Camilo para empezar su parte de esa exposición. Gracias. Bien, muchas gracias, Stephanie, muchas gracias a todo el mundo por la invitación, a Laura por la organización, por supuesto, a Giri por el esfuerzo hoy en el día de su cumpleaños. Y pues un honor que tener a todo el mundo acá, a los estudiantes del curso, pero también, por ejemplo, al gran Vincenzo Ferrari, un placer. Pues la idea que nos dejaba Estefan era un poco en hablar sobre los pilares, componentes básicos sobre la justicia transicional. Se supone que el propósito no es solamente trascender de un conflicto o de un escenario de grave violencias masivas, sistemáticas, sino también llegar al cumplimiento de unas ciertas condiciones que habiliten la vida social, la coexistencia pacífica de alguna forma. Y en ello se supone que están los derechos de las víctimas como un punto central de esa garantía. Los derechos de las víctimas, vistos como la verdad, la justicia, la reparación, la no repetición, como asuntos básicos, mínimos, fundamentales para que una sociedad pueda coexistir después de una situación de grave confrontación. Con Estefan nos pusimos a pensar un poco en esta idea de los pilares, que se suele llamar así los pilares de la justicia transicional. Y cuando lo graficábamos, pues era como en una construcción, 4 pilares separados el uno del otro. Pero al reflexionar y al entrar un poco en calor de la discusión, se sabe que muchas veces pues el derecho a la verdad o la ampliación del derecho a la verdad entra en conflicto con asuntos de justicia, o la ampliación o tener una justicia
muy fuerte, con penas muy duras, muchas veces entra en conflicto con la posibilidad de que los grupos armados se desmovilicen y haya una posibilidad de no repetición. O cuando hay esquemas de reparación muy grandes en donde los países quedan empeñados pagando y pagando reparaciones, muchas veces hay una desestructuración de otras formas de garantizar los derechos de las víctimas. Por ejemplo, el aparato de justicia puede sufrir algunos retrasos, etcétera. Es decir, que estos derechos que suelen ser presentados teóricamente como supuestamente pacíficos y que se retroalimentan el uno al otro, pues en realidad en muchas ocasiones tienen también unas relaciones de conflicto e incluso de competencia entre los mismos derechos. Uno de estos básicos derechos es el de la verdad. Se suele decir que la verdad es una de las primeras víctimas en los conflictos porque suele haber una gran propaganda en torno a las violencias. Cómo justificar que las sociedades vivan en gran violencia requiere un movimiento de muchísima, digámoslo así, muy propagandístico. Pero a su vez se suele decir que la verdad pues, es una de las reclamaciones más vivas, vivaces de las víctimas, que buscan no solamente la verdad como una propia satisfacción, sino muchas veces la verdad para llegar a cerrar unos círculos de violencia, como ocurre explícitamente en el tema, por ejemplo, de la desaparición forzada, cuando lo que se juega es poder establecer el paradero de las personas que son víctimas de la desaparición. En los últimos años yo he estado trabajando para la Comisión de la Verdad, que termina ahora en noviembre de 2021 en Colombia. Y les quiero confesar que cuando pues, comencé a trabajar en la Comisión de la Verdad, entré con mucho entusiasmo y mucha ilusión. Y pues tal vez con mucha ingenuidad entré a hacer mi trabajo de una forma muy técnica de investigación de la violencia. Sin embargo, me vi rápidamente confrontado con una cantidad de conflictos y muchos ataques que yo no entendía si yo estaba haciendo un trabajo normal y tranquilo de comparación de lo que pasaba, porque estaba habiendo tanto ruido y tanto problema para desempeñar lo que había sido contratado. Rápidamente entendí pues que en la verdad se jugaba mucho y se juega mucho en una situación de conflicto como la colombiana, una situación de conflicto como en todos los sitios de los que podemos hablar acá. Incluso ahora estaba reflexionando y todos los que estamos, digámoslo así, sentados alrededor de este Zoom, todos venimos en alguna medida, de sociedades en transición, sociedades después de medidas de transición. En alguna medida tenemos una experiencia frente a esto, que la conozcamos o no. Orwell tiene una frase muy buena en su libro, en su connotado libro, que dice: quien controla el pasado, controla el futuro. Y quien controla el presente, controla el pasado. Y esto hace parte un poco de la reflexión de qué se juega cuando las sociedades están determinando qué es la verdad. En sociedades en las cuales hay altos grados de polarización, mucha confrontación, en donde hay verdades realmente opuestas sobre realidades que pueden parecer muy objetivas. En dictaduras como por ejemplo las del Cono Sur, en donde pues, las víctimas sostienen su verdad de la desaparición y el exterminio, y pues, los militares sostuvieron por tanto tiempo la visión del algo habrán hecho y la justificación del modelo yo qué sé, cristiano, conservador de valores, donde en muchas de las sociedades en guerra hay grandes elementos de justificación. La verdad tiene que vencer al menos 3 aspectos. El primero es el silencio, el segundo es la negación y el tercero es la mentira. En cuanto al silencio, es que uno suele pensar que la guerra acalla a las personas siempre con un fusil en la sien, pero muchas veces cuando los conflictos son tan profundos y las violencias tan sostenidas, se logra inventar una ingeniería de la autocensura incluso. Esto pasa no solamente a las víctimas, sino también a las artes, a las diferentes personas que conforman la sociedad y las diferentes disciplinas, que ya no solamente callan, sino que se autocensuran sobre lo que piensan o sobre lo que pueden opinar. ¿Cómo vencer esas lógicas de silencio? Suelen ser pues, unos desafíos muy importantes desde la perspectiva de la justicia transicional. Otro de los desafíos es la negación. Resulta que la negación, por ejemplo, la sociología de la negación de Stanley Cohen da unas pistas muy interesantes para leer la negación. Resulta que
Es muy, muy contradictorio al parecer que las graves, incluso las más graves violaciones de derechos humanos, cuesta mucho trabajo que sean reconocidas como tales. Es decir, cuando, por ejemplo, piensen ustedes en el genocidio en Ruanda, de aquí a que la comunidad internacional comenzó a decir, sí, aquí está pasando algo y tenemos que hacer algo al respecto, tomó muchísimas muertes y muchísimo dolor. Y lo mismo suele pasar muchas veces en nuestras propias sociedades, donde para asimilar lo que está pasando, para darle un conocimiento a lo que está pasando, suele ser muy, muy difícil. Porque muchas de estas violaciones están dentro de capas de justificación, de minimización del dolor, de negación de las víctimas, de criminalización de las personas que pueden ser también las más afectadas. Entonces, pues es a veces muy difícil, aun cuando se conozca, que se reconozca lo que realmente está ocurriendo, y ahí los mecanismos de verdad también son muy importantes. Por último, los temas de cómo se puede vencer la mentira y qué es la mentira y hasta dónde se ponen los límites. Hasta dónde una sociedad puede decir que ciertos discursos sobre la verdad son inadmisibles. No pueden entrar en los discursos sociales. Sabemos que en una sociedad cosmopolita pues hay diferentes visiones sobre lo que pasa. Pero hasta qué punto hay unas visiones que pueden ser prohibidas, si se quiere, expatriadas, si se quiere, desterradas de los discursos públicos. Esta realidad pues la vivió, por ejemplo, la sociedad obviamente alemana, que escogió trazar la línea en el negacionismo. No se puede negar, el holocausto es incluso un crimen. ¿Qué pasa en otro tipo de sociedades? En donde las discusiones son sobre, por ejemplo, sobre conflictos étnicos. Donde la discusión es, por ejemplo, en la Yugoslavia, quién y dónde comenzó el conflicto y qué parte étnica, digámoslo así, tuvo mayor parte en ello. ¿Hasta dónde y desde cuándo se debe trazar la línea? Y esto, ¿en qué medida puede afectar otros derechos como la libertad de expresión o la misma diversidad que se supone que es connatural del modelo liberal de Estado de Derecho? Porque esto hay que decirlo, y es que la justicia transicional ha sido muy usada, en los conceptos que exponía Estefan estaba implícito, ha sido usada como una forma casi que progresiva o evolutiva de sociedad. Usted le aplica la justicia transicional a una sociedad que está viviendo problemas muy graves y la sociedad evoluciona y trasciende. Pero lo cierto es que esto no es una fórmula inequívoca. Hace unos meses compartíamos, por ejemplo, con colegas de Venezuela, en donde nos consultaban una serie de personas que estamos viviendo situaciones similares de conflicto, cómo poder implementar unos mecanismos de justicia transicional en un eventual cambio de gobierno en Venezuela. Y, digámoslo así, tuvimos una discusión muy intensa sobre, pues, si era o no deseable. Y si al aplicar unos mecanismos de justicia transicional, ellos pensaban que iban a llegar a un país mejor. Porque esa expectativa, que muchas veces coexiste a la idea de justicia transicional, pues muchas veces también no se ve cumplida. Lo decía ahora Estefan, por ejemplo, con la primavera árabe. ¿Hasta qué punto la primavera árabe iniciada en 2011 inicia un proceso realmente de democratización o quizás de nuevas tiranías o de diferentes autocracias o de nuevas élites? ¿Hasta qué punto hay un cambio y hasta qué punto podemos leer eso de una forma lineal y evolucionista, digámoslo así? Entonces ahí, digamos que no me quiero extender más, pero hay instituciones que se han creado para tratar de abordar estos problemas. Una de ellas son las comisiones de la verdad. Y hay más de 40 que se han adoptado a lo largo de la historia en diferentes partes del mundo, con muy diferentes modelos. Comisiones de la verdad mucho más amplias, más cortas, más largas, con mandatos muy específicos. Para nosotros en Latinoamérica es un gran, digamos, referente la Comisión de la Verdad Argentina, con el tema de la desaparición forzada, o las otras del Cono Sur, la uruguaya, la paraguaya. Pero sabemos también que hay mucho que se deja de lado en las comisiones de la verdad. Y en esa medida, ¿qué tan deseable es que haya una verdad oficial? ¿Qué tan deseable es que el Estado diga estos son los límites de la verdad a partir de ahora? ¿Hasta qué punto debe haber unos límites y unas limitaciones de esa verdad? ¿Y hasta qué punto esa verdad también puede generar nuevos conflictos? Los brasileros, el mes pasado estuvimos con los brasileros discutiendo, los brasileros, por ejemplo, discuten sobre el impacto de la Comisión de la Verdad en la llegada al gobierno de Bolsonaro
y los sucesivos conflictos que tuvieron, que pusieron presos incluso a Dilma Rousseff y a Lula da Silva, ¿no? Entonces, digámoslo así, que hasta qué medida la verdad trasciende en los estados y trasciende a un modelo de estado y de coexistencia pacífica, pues es algo que empíricamente todavía no es inequívoco. Pero tal vez en aras del deber de la memoria, de acabar con el silencio, de superar la negación y de darle menor margen a la mentira, pues sea algo que valga la pena tratar. Estefan, no sé, hablemos de Tenemos que... algunas preguntas también. Sí, si quieren más bien comencemos con las preguntas y... Sí, en realidad en la estructura que nos había presentado Estefan, él quería compartir unas conclusiones, pero podríamos pasarlas para el final si Estefan está de acuerdo. Estefan, ¿te parece bien? Sí, sí, Ok. sí, sin problemas. Sí, sí. Muy bien. Pablo, Bueno, entonces. la primera pregunta va dirigida a Camilo y tiene que ver, o tendría que ver con este tema de las comisiones de verdad y cómo se analiza el concepto de la justicia del vencedor, o cómo no caer en la idea de la justicia del vencedor. Esta sería una de las preguntas. La segunda tiene que ver con la inmunidad y los juicios, es decir, el problema que se plantea cuando algunos estados tratan de mantener soldados o personas que han tomado decisiones inmunes a los juicios transicionales. Esas serían dos preguntas dirigidas a Camilo. Yo, digamos, con el tema de la justicia del vencedor, creo que es un tema muy importante para la justicia transicional, porque justamente los primeros modelos de justicia como tribunales fueron tribunales internacionales de los vencedores, ¿no? Nuremberg y el Tribunal de Tokio, en el cual incluso se sentaban los generales de la contraparte, los adversarios, a juzgar a la gente, y en el cual la gente resultó condenada, incluso muchos de ellos, a pena de muerte. Lo interesante es que estos juicios son un estándar hoy en día en el derecho internacional. Cuando ustedes leen y estudian derecho penal internacional, etcétera, dicen, este es uno de los referentes. Por ejemplo, el Estatuto de Nuremberg se convirtió en unos principios que son principios de derecho internacional. Y habría que decir, oiga, pero esto fue unos juicios en los cuales solamente fue juzgada una parte, los nazis, el Tercer Reich, y pues el imperio japonés en el caso de los juicios de Tokio, y en donde realmente pues un tema así como que de debido proceso y de derecho a defensa pues fue bastante limitado, aunque se guardaron algunas de las formas, y muchas de la gente resultó con pena de muerte. Entonces, siempre en la historia, digámoslo así, hay un problema de asimetría social que se traduce en los tribunales. Los tribunales, por más que se rijan por un principio de igualdad, etcétera, pues reflejan en parte, en algo, la asimetría social que viven las sociedades. Por eso en nuestras sociedades, por ejemplo, latinoamericanas, vemos que los tribunales procesan muy diferencialmente diferentes tipos de crímenes. Tal vez en Europa no pasa exactamente igual, pero también ocurre. Pero entonces la justicia transicional muchas veces exacerba esto cuando solamente es juzgada una parte. Y solamente es juzgada una parte desde la perspectiva y desde las leyes de la contraparte. Entonces creo que en cuanto a la comisión de la verdad y cómo establecer la verdad, pues evidentemente hay una verdad que prevalece sobre las demás verdades. En un conflicto armado, por ejemplo, como el colombiano, tenemos a actores políticos que dicen que lo que hay es una lucha contra el narcotráfico y un problema de terrorismo. Y hay otras realidades que nos dicen que hay un conflicto armado interno. Y esas dos visiones están en constante pugna. Y esa pugna no es solamente por establecer el pasado, sino, como les decía de Orwell, por establecer el futuro también. Porque si uno está ante una amenaza terrorista en donde hay una gente muy mala que hace cosas irracionales, pues la única alternativa que queda es la cárcel o la confrontación armada. Una forma de pacificación, mientras que si hay otras verdades, como por ejemplo el déficit de la apertura económica, política, el déficit en los sistemas de igualdad social, pues hay otro tipo de medidas a adoptar, muy diferentes. Y son esos dos extremos en donde se suelen jugar muchas veces las sociedades
para saber también cómo hacer. En últimas, quién vence y quién pierde implica de todas formas que en los conflictos los que pierden normalmente es la sociedad civil. Lo que pasa es que la gente de la sociedad civil con alguna simpatía por un bando u otro piensa que ganan, pero siempre son los que pierden, la gente. ¿Sí? Los combatientes mueren, pero la sociedad civil es la que más normalmente muertes tiene, por ejemplo, los conflictos armados. Entonces, digamos que ahí uno de los sacrificados no solamente la gente, sino también pues, la verdad. Y con respecto a la inmunidad y a los juicios, yo creo que Estefan podría decir algo al respecto, pero me atrevo a decir lo siguiente. Gran parte de la labor de la justicia transicional es decirle a unas personas que tienen cierto estatus y cierto poder en el conflicto, decirles, ustedes están bajo la regla de derecho. Y bajo el imperio del derecho, ustedes deben ser juzgados y deben ser hallados responsables. Lo que pasa es que en gran parte hay una especie, usemos la expresión del COVID de inmunidad de rebaño, porque muchas de las más graves violaciones, sobre todo cuando son sostenidas en el tiempo, pues hay mucha gente que participó. La mayoría, la sociedad misma participó de alguna forma. Piensen ustedes, pues el clásico ejemplo es el tema nazi. Sí, pues son los políticos, los militares, pero pues la sociedad participó. ¿Sí? Y entrar en juicio a todo el mundo y procesar a todo el mundo y condenarlos por su responsabilidad que la podrían tener, pues sería básicamente imposible. Entonces, digamos que ahí hay un esquema de inmunidades que es casi que sociopolítico. Pero hay otro esquema de inmunidades que es un bloqueo que se hace a ciertos actores poderosos, leyes de punto final, impunidad de facto, impunidad de jure, diferentes estrategias que se adoptan para que haya cierta gente que permanezca fuera del alcance del derecho. Y eso no es otra cosa, sino la expresión de la simetría. Es decir, este conflicto no lo pudimos cerrar, lo vamos a acallar y vamos a dejar que las partes sigan por encima del derecho y en cualquier momento esas mismas partes pueden reiniciar el problema, porque siguen fuera del alcance de todo control. Entonces, creo que es un problema, es uno de los problemas más grandes de la justicia transicional, de cómo alcanzar a los sujetos más poderosos y a los sujetos que se han aprovechado más de los conflictos, creería. Okay. Estefan, ¿algún comentario sobre este tema de inmunidad? Que Camilo decía que quizás tenías algo sí, para... gracias. Solamente un poquito punto a añadir. Sí, yo soy naturalmente de acuerdo con Camilo. Nos conocemos muy bien y hemos enseñado ese curso juntos a Oñati. Entonces, habíamos mucha oportunidad de discutir sobre varios puntos. Yo quiero también añadir que ese tema de inmunidad forma una parte de la impunidad, naturalmente. Es el próximo tema que va a tratar Camilo. Impunidad como, digamos, concepto de, ¿se dice paraguas? Sí, umbrella, paraguas. Inmunidad es una ruta, digamos, una de las posibilidades dentro de ese concepto, pero la inmunidad ha sido, como se dice, disminuyendo en el derecho, por lo menos, el derecho internacional. Por ejemplo, en frente de la Corte Penal Internacional no se puede invocar la inmunidad o las leyes de amnistía, por ejemplo. No hay posibilidad. Sí, en algunos países y sistemas de justicia nacionales sí, pero no al nivel internacional. Hace 20 o 30 años no había sido posible, pero hoy es posible. Entonces, la inmunidad es un poco menos larga al nivel internacional. No es una evolución automática o lineal, es naturalmente el producto de lucha, de presión de la sociedad civil, de expertos, del mundo político, en un sentido. Y naturalmente el producto final es ese Estatuto de Roma, donde no se acepta la inmunidad, digamos. Sobre el tema de las comisiones de verdad o la verdad del vencedor,
quiero solamente añadir que ese proceso también es el resultado de una lucha normalmente, una lucha política muy fuerte. Por ejemplo, depende del mandato de una comisión, de qué inicio y qué punto final. El mandato temporal, digamos, en Sudáfrica había 34 años, en Guatemala también, pero en otros países solamente, por ejemplo, en la Argentina, mucho menos. Una época de 7 años, digamos, o 10 años más o menos. Entonces el mandato es muy importante, pero es un producto de un compromiso, de una lucha. También la composición de comisiones, de la verdad, es muy importante. Porque si hay solamente expertos jurídicos, si hay solamente expertos que son están muy cerca del poder existente, naturalmente el resultado será muy distinto en comparación con una composición pluridisciplinaria, con expertos médicos, psicológicos, educacionales y otros, y naturalmente con gente que son también, que forman parte también de la sociedad civil, de la oposición política, de los grupos armados del anterior, de la época precedente. Entonces, pero de nuevo, es muy importante de realizarse que esos procesos no se manifiesten de manera automática, que en un momento se realicen en una ley, en una forma jurídica, pero forman parte de un proceso muy intenso y muy difícil de lucha social y política. Bueno, quiero concluir en Bueno, ese sentido. Bueno. tenemos una pregunta más para Stefan, unos minutos cortos para una conclusión de Stefan y Camilo, y para finalizar 2 preguntas para Giri. La primera pregunta para Stefan es si existe una norma o debería existir una norma sobre reparación en la justicia transicional. Ok. Sí, hay normas que son duras y normas que son suaves. Es exactamente la tercera parte que había querido empezar y quizá podemos hacerlo ahora o después de la pregunta, ¿sí? Puedes ¿sí? hacerlo ahora, Estefan, si gustas. Ahora, Sí. sí. Bueno, para contestar un poco más en detalle a esa pregunta. Sí, por supuesto, hay normas. Y esas normas son vinculadas al derecho, naturalmente, derecho internacional, un derecho a la reparación, que es un derecho expresado en los informes sobre la impunidad o la lucha contra la impunidad de las Naciones Unidas, los informes que se llaman Joannet y Orentlicher, que son 2 expertos de las Naciones Unidas, el primero un francés y la segunda una estadounidense. Es la idea de justicia reparadora o justicia reparativa, y es un derecho individual. En nuestra época no es solamente un deber del Estado, pero un derecho individual a la reparación. Es una novedad relativamente reciente en el derecho internacional, digamos. Y por la mayor parte después de la Segunda Guerra Mundial. En esa época, varios importantes tratados de derechos humanos comenzaron a incorporar ese derecho individual a la reparación. Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, y otros tratados, ¿no? Y derecho penal, naturalmente, el
la tercera parte, digamos, del derecho internacional, derecho humanitario, derecho de los derechos humanos y el derecho penal, es en plena expansión también en relación con la reparación. Y aquí quiero enfatizar un documento muy importante que se llama Los Principios y Directrices Básicos de 2005 de las Naciones Unidas, donde se trata de 5 categorías de reparaciones a las víctimas. Son categorías, digamos, ideales, como Max Weber diría, ideal types, tipos ideales, ¿se dice? Tipos ideales. Sí, Más modelos ideales, a veces lo traducen. modelos ideales, sí. Los tipos ideales de Weber. Sí, es verdad. Y naturalmente sabemos todos que no quiere decir que en realidad se ha cumplido todos los modelos, naturalmente, pero eso es como un ideal, ¿no? Restitución, en primer parte. Es un concepto muy antiguo, naturalmente, que remonta al derecho romano, pero la idea es que las víctimas deben ser devueltas a una posición anterior, antes de que sus derechos fueran violados. Es idealmente el caso, pero en la realidad es casi imposible porque naturalmente los daños son tan grandes que no es posible de regresar a una posición anterior, ¿no? Ex ante. Entonces, en segundo lugar, hay una alternativa, digamos, que es la indemnización. Se refiere al reembolso financiero de los daños y de todo tipo de daños, físicos, materiales y psicológicos o emocionales. Hay varios métodos en la jurisprudencia, por ejemplo, de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para calcular el valor de los daños, el valor de una vida, el valor de una persona, el valor de un empleo, el valor de una casa destrozada y otras formas de daños. Hay un tercer concepto o forma de reparación que cumple la asistencia médica y psicológica. Se llama rehabilitación, que es más o menos servicios individuales y prácticos, digamos, tangibles, servicios jurídicos también, y otros servicios sociales que se pueden ofrecer a las víctimas. Entonces, una cuarta categoría, que es una categoría muy larga, que se llama la satisfacción. Satisfacción a las víctimas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir dos cosas diferentes. En primer lugar, hacer pública la verdad y revelar los hechos del pasado que han causado el daño. Y sin poner en peligro la seguridad de las víctimas, por supuesto, o los parientes supervivientes o otras personas. Y al otro lado hay también los métodos, digamos, simbólicos, ¿no? Por ejemplo, buscar los restos de las víctimas, ampliar las instalaciones para un funeral digno u otra ceremonia, servicios conmemorativos, homenajes a las víctimas, mismo disculpas públicas forman parte también de los métodos, digamos, simbólicos. Reconocimiento de los hechos, aceptación de la responsabilidad de la parte de las autoridades estatales o no estatales en caso de guerra civil, por ejemplo. Y también, entonces, esa categoría de satisfacción se distingue en dos partes, una parte más jurídica, digamos, de investigación, de verdad, y otra parte más simbólica. Y por fin, la quinta categoría se llama garantías de no repetición. Y de vez en cuando se ofrece esa categoría como un cuarto pilar de la justicia transicional, pero en otros documentos
se presente como una parte de las medidas de reparación. La idea es que es importante de evitar conflictos violentos en el futuro, violaciones de los derechos humanos en el futuro y delitos similares. Y quiere decir que hay todas formas también de medidas que se pueden manifestar en esa categoría. Por ejemplo, reformas de instituciones estatales de, entre comillas, núcleo duro. La policía, el sistema de justicia, sistema de detención, servicios de inteligencia, que son responsables por las violaciones. Pero hay también reformas posibles de instituciones más, entre comillas, blandas, sistemas de educación, por ejemplo, de salud, que han creado un sistema de apartheid, como en Sabah, de segregación o de discriminación. Medios de comunicación que deberían venir más democráticos y otro. Bueno, son formas de categorías, conceptos de reparación como normas un poco suaves, porque los principios de base son principios, no es un tratado, no es un convenio internacional, pero naturalmente con la jurisprudencia de algunos tribunales o algunas cortes como la Corte Europea y naturalmente la Corte Interamericana se pueden convertir esas normas suaves en normas más duras. Lo que es muy interesante naturalmente en el debate de hoy. Para terminar quizá y también añadir última palabra a la cuestión de las reparaciones de las víctimas, naturalmente de nuevo esas normas y esos desarrollos no se manifiesten de manera automática, lineal, son productos de lucha en la cual juegan un papel muy importante grupos, asociaciones de víctimas, por ejemplo, particulares, organizaciones de la sociedad civil en general. Becker ya en 63 les llamó emprendedores morales, digamos. Interesante desde el punto de vista de la sociología jurídica y de la criminología, naturalmente, también. Esos emprendedores movilizan a personas y recursos en acciones colectivas y movimientos sociales. De vez en cuando en redes transnacionales, como Keck y Sikking han nombrado esas organizaciones. Y son influidos naturalmente por estructuras de oportunidad política y social. Hay algunas personas que se preguntan si no deberías introducirse un nuevo concepto, no la justicia transicional, pero la justicia transformadora. La justicia transformadora, como vuestros colegas británicos, Grady y Robbins, han fuertemente insistido sobre ese nuevo concepto, porque les parece que es necesario en un momento de transformar totalmente una sociedad. No solamente reparar un poquito los daños a las víctimas, pero reconstruir una sociedad, y no se puede hacerlo sin reconstrucción fundamental, lo que ellos llaman transformadora. Por ejemplo, con los perspectivos sociojurídicos se pueden acercarse con la teoría de las pirámides de conflicto, por ejemplo, de los años 80. En los Estados Unidos forman formas de resolución de conflictos alternativas. Sería muy interesante de poder seguir y poder profundizar
esa línea de investigación. Bueno, eso sobre reparación. No sé si hay otras preguntas que tratan de ese tema o si podemos avanzar a las reflexiones conclusivas. Yo avanzaría hacia las reflexiones finales, si pueden ser cortas, porque ya te hemos pasado Sí, el sí. tiempo. Así Sí, le damos unas preguntas a Giri. Gracias. Ok, muy bien, gracias. Bueno, voy a enfatizar solamente dos puntos, digamos, finales. El primer punto es el siguiente. Habida cuenta de las enormes repercusiones de los regímenes autoritarios y conflictos violentos en todas las sociedades del mundo, en una parte de su historia o de otra parte, y de la implicación masiva de las víctimas, nos parece sumamente sorprendente, ¿no? Camilo y yo y tantos colegas, que se hayan realizado tan pocas investigaciones de una perspectiva sociojurídica sobre esos temas, porque nos parece un tema sumamente interesante e importante también para el futuro, no solamente de sociedades individuales, pero también por el mundo en global. Es la globalización y esas perspectivas de globalización. En segundo lugar, la justicia de transición se ha convertido, nos parece, en un concepto muy amplio en los dos últimos décadas, con la amplificación de las Naciones Unidas de forma más política que académica. Y quiere decir que no solamente los cambios del autoritarismo a la democratización, pero también de la guerra a la paz, forman parte de ese gran concepto. Y además, el concepto también cumple la idea de violaciones graves de los derechos humanos en general, mismo en sociedades en democracia. Quiere decir que en ese momento el concepto deviene muy amplia y quizá un poco demasiado amplia, como dicen algunos. Y quiere decir que naturalmente hay disciplinas varias que se han asociadas con esos estudios. El derecho, sí, naturalmente, las ciencias políticas y de vez en cuando, pero poco a poco, las ciencias sociales, otras ciencias sociales, la sociología. Nosotros queremos avanzar ese estudio, esa línea de investigación de la sociología y particularmente de la sociología del derecho. Para terminar, se supone que los procesos de transición son excepcionales y transitorios, porque si no son transitorios, no se puede hablar de justicia transicional. Pero de vez en cuando se ve que hay procesos, instituciones y grupos que son casi permanentes y no transitorios y no excepcionales. Y ese desarrollo también es muy interesante a poder discutir, a poder investigar, porque quiere decir que hay una balance de poder que puede ser diferente que lo que habíamos pensado al inicio de esa transición de esos procesos de transición. Pero las características pueden beneficiarse mucho de un compromiso más directo con varios conceptos establecidos en la sociología del derecho y por esa razón estamos muy felices de poder contribuir al libro y también a exponer esa tarde. Entonces, muchas gracias. Gracias, Estefan. Camilo, ¿algunas palabras para cerrar? No, sencillamente mucho agradecimiento y nada, darle el espacio a Giri. Muchas gracias. Bueno, agradecimiento a Estefan y a Camilo. Giri no está ahora, así que bueno, vamos a ir cerrando el seminario con las palabras finales de la doctora Laura. Laura.
Bueno, muchísimas gracias, Estefan, Camilo y a todos quienes han compartido este espacio del seminario y bueno, personalmente muy contenta de poder haber iniciado el abordaje de algunos de los temas que nos ofrece el manual de investigaciones en sociología del derecho. Y bueno, y como ustedes saben, este seminario se produce, en los encuentros en el marco de este seminario se producen cada 15 días, así que próximamente estaremos escuchando los aportes de otros autores y colaboradores de esta obra. Y les adelanté, José Ramón Bengoechea, después también el autor sueco Haka Hayden, que habla sobre inteligencia artificial, es decir, distintas temáticas que las vamos a ir abordando quincenalmente. Un agradecimiento especial a la presencia de Vincenzo Ferrari, me alegra muchísimo que nos acompañe. Él ha sido uno de los primeros expositores, conferencistas en el marco del Seminario de Sociología Jurídica del Instituto Gioja. Recordarles que las conferencias que se dan y los debates y diálogos que mantenemos en el marco de este seminario son subidos a través de la Oficina de Comunicaciones de nuestra facultad a la página de la Facultad de Derecho, así que están disponibles las videoconferencias para que ustedes las puedan escuchar, analizar con calma, compartirlas, o en fin, para hacer el uso que ustedes entiendan mejor. Y bueno, lamento que Giri, bueno, lamento no, Giri está festejando su cumpleaños o ya descansando porque es muy tarde en Praga, tenemos 5 horas de diferencia al menos. Así que las preguntas o comentarios a Giri quedarán para próximos encuentros. Un agradecimiento muy, muy especial a Patricio Sermo, nuevamente que nos acompaña en la tarea de intérprete y traductor. Y no muchos más. Nos vemos para quienes son alumnos de Camilo y míos el próximo miércoles, ahora vamos a descansar, y para los del seminario en 15 días. Un cariño muy especial a Alberto Castells, también investigador del Instituto Gioja, que se ha sumado a compartir esta actividad. Y bueno, un cariño y un abrazo a todos. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias, Hasta la Estefan. Buen descanso. Hasta la próxima. Gracias a todos. Gracias y Buenas noches. y feliz cumpleaños a la uva. Gracias, ¿Verdad? Vincenzo. Sí, sí, estamos celebrando los 200 años. Pertenece al Muchas gracias. círculo estrecho de mis universidades. Gracias. Gracias. Hasta Un pronto. abrazo Gracias, especial. Vincenzo. Hasta pronto. Hasta pronto.